Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a toda nuestra gente linda de este maravilloso canal Ansias del Cielo. Para mí es un verdadero privilegio, una vez más, como siempre te lo indico, saludarte y poder llegar hasta tu corazón con un mensaje del corazón de Dios. Mira, estamos en esta sesión que hemos denominado una ilustración poderosa, para que a través de este segmento, en este programa, tú puedas comprender porciones de la palabra de Dios para que te queden más claras. Así que te invito para que te concentres aquí conmigo en este momento cuando vamos a compartir esta ilustración. Básicamente vamos a utilizar 3 elementos en esta ilustración y vamos a usar esta pelotica que representará al sol. ¿Está bien? Esta pelotica, y también vamos a usar el barro, la arcilla. ¿Está bien? Y vamos a usar, por otra parte, aquí te presento entonces la cera. Estos serán nuestros 3 elementos que usaremos en esta ilustración maravillosa. Y está tomada de una experiencia de un personaje de la Biblia llamado Faraón. En el contexto, cuando tenía preso al pueblo de Israel, que no lo quería dejar ir para adorar al Señor en el desierto. Y endurece su corazón, o quizá, como varios expertos lo han presentado en la palabra de Dios, y hay quienes afirman que entonces fue Dios el que endureció el corazón de Faraón, pero también otras personas, otros expertos indican que fue desde la misma naturaleza del corazón de Faraón que se endureció, y pues hoy por hoy tenemos que aclarar eso, y yo espero que al llegar al final de esta ilustración te quede bien claro a ti qué pasó, si realmente fue Dios el que endureció el corazón de Faraón, o si por el contrario desde adentro del mismo Faraón se endureció su corazón. Ahora, esta experiencia pues estamos viéndola en el contexto de este hombre, Faraón, pero tú sabes que ese Faraón también, hoy la aplicación homilética es que así como le ocurrió a él, también le puede ocurrir a cualquier persona. Así que permíteme ahondar o hacer un recorrido por la palabra de Dios para presentarte las diferentes posiciones que los estudiosos y los expertos de la Biblia han tomado de ese pasaje extraordinario. Ve conmigo, por favor, toma tu Biblia y vamos a revisar un par de textos. Todos ellos están ubicados allí en el libro de Éxodo, el segundo libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Éxodo. Y vamos a ubicarnos en el capítulo 4, el versículo 21. Vamos a ver unos cuantos pasajes en donde nos indica que Dios endureció el corazón de Faraón, y luego vamos a leer los textos donde también dice la Biblia que fue el mismo Faraón que endureció su corazón. Mira este texto de Éxodo capítulo 4, el verso 21. Y Jehová le dijo: cuando hayas vuelto a Egipto, ocúpate de hacer delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tus manos. Y mira cómo dice esta declaración: pero yo, está hablando aquí Jehová, pero yo endureceré su corazón, el de Faraón, de modo que no deje ir al pueblo. Y permíteme entonces darte otra declaración en donde prácticamente la Biblia está narrando que Dios endureció el corazón de Faraón, pero eso es lo que vamos a explicar. Mira la declaración que aparece en Éxodo capítulo 9, el versículo 12 ahora. Ve conmigo, por favor. Dice: pero Jehová endureció el corazón del Faraón y no los oyó, tal como Jehová lo había dicho a Moisés. Y permíteme entonces darte una tercera declaración. Dice en Éxodo capítulo 10, el versículo 20. Capítulo 10, versículo 20 dice: pero Jehová endureció el corazón del Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Entonces, estos pasajes ponen de manifiesto, y cualquier persona al leerlos así textualmente diría: ¿cómo así? ¿Será que Dios endurece el corazón de una persona? Pero entonces permíteme ahora mostrarte los pasajes en donde la misma Biblia también indica o da a entender que es el mismo Faraón que endurece su corazón.
Y permíteme entonces revisar el capítulo 7, el versículo 13. Éxodo capítulo 7, versículo 13. Cuando la letra dice: sin embargo, el corazón del faraón se endureció. El corazón del faraón se endureció y no los dejó, y no los escuchó como lo había dicho Jehová. Uno más, el versículo 22 del capítulo 7, versículo 22 dice: pero los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Así que el corazón del faraón se endureció y no los escuchó, como lo había dicho Jehová. Y déjame darte un tercero para que quedemos empatados en esas dos posiciones que presentan los autores acá. Y dice en el capítulo 8, el versículo 19, la última parte. Entonces dice: entonces los hechiceros dijeron al faraón: es dedo de Dios. Pero el corazón del faraón se endureció y no los escuchó tal como Jehová lo había mandado. Y aquí aparecen más textos, mi querido. Mira, uno más en donde resalta que Faraón mismo endureció su corazón. Dicen en el capítulo 9, el versículo 35, y este texto es muy contundente. Dicen: se endureció el corazón del faraón y no dejó ir a los hijos de Israel, tal como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, y uno más, mira, pero este texto habla acerca de que fue Dios ahora el que endurece el corazón. Uno más, pero Jehová, dice el capítulo 10 de Éxodo, capítulo 10, versículo 20. Pero Jehová, bueno, ya te lo había leído, Jehová endureció el corazón del faraón y no dejó ir al pueblo. Querido, ¿cuál será entonces la posición correcta? ¿Fue Dios el que endureció el corazón de Faraón o fue el mismo Faraón que desde su propia naturaleza endureció su corazón? Antes de mostrarte aquí esa ilustración y hacer el enlace con cada uno de estos elementos, yo quiero invitarte a recordar que en la parábola de Cristo, ¿te acuerdas? La parábola de Cristo del sembrador y la semilla, no había una diferencia entre la semilla esparcida en una clase de terreno y entre otros, no. Y ni tampoco había una diferencia marcada en la forma como fue sembrada esa semilla. Habían diferentes terrenos, ¿verdad? Una semilla, que esa semilla representaba básicamente el mensaje de Dios, las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el evangelio eterno, esa semilla. Pero por el contrario, ese terreno o esos diferentes tipos de tierra representaban entonces el corazón. Pero lo clave aquí es: todo dependía, mi querido y mi querida, de la recepción dada a la semilla por parte de todo tipo de tierra, que representa pues el corazón humano, realmente. Entonces mira, de la misma manera quiero indicarte en esta hora que el endurecimiento del corazón del faraón, especialmente, que es el personaje que estamos tomando en su experiencia, en ninguna manera fue un acto de Dios, sino más bien una elección deliberada de parte de este rey, una acción deliberada de parte de él. Así que, ¿cómo es que se endurece el corazón? Permíteme indicarte algo que debes entender y tener muy claro. Mira, cada manifestación sucesiva del poder divino dejó a Faraón más determinado a hacer su propia voluntad. Y es que cuando los seres humanos deciden hacer su voluntad y no aceptar la voluntad de Dios, pues su corazón se va endureciendo hacia ese deseo que Dios tiene para el ser humano. Y al rehusar ser corregido, despreció y rechazó el faraón la luz hasta que quedó prácticamente insensible a ella. Y esa luz finalmente le fue retirada. Pues mira, su propia resistencia a la luz endureció cada vez más su corazón. Y entonces, permíteme indicarte aquí algo bien interesante. Aún los mismos egipcios y el mismo faraón reconocieron que fue por culpa de ellos mismos y de los mismos egipcios que su corazón se endureció. Entonces mira, esta pelotica que tengo en mi mano, como te decía al principio de este video, representa el sol. El sol. Y ese sol significa Cristo Jesús, Dios.
que emite sus rayos constantes, y esos rayos queremos interpretarlos como esa gracia, esa bondad, esa misericordia que Dios tiene con el ser humano, con todas las personas. Y entonces aquí está ese sol, ¿verdad? Y entonces cuando el sol calienta, permíteme indicarte, aquí está el sol, ¿verdad? De justicia, calienta, emite sus rayos potentes, y aquí vamos a tomar entonces un pedazo de esta cera, ¿verdad? De esta cera. Y mira la reacción. Déjame bajar la luz del sol aquí con esta mechera para ver los efectos que produce en esta naturaleza de la cera. Que esta cera está representando a un tipo de persona, a un tipo de corazón, a cualquier ser humano que va a tener una reacción frente a los rayos del sol, como te lo estoy mostrando aquí, a los rayos del sol, a la misericordia, a la bondad de Dios. Reaccionan los seres humanos de manera diferente. ¿Cómo va a reaccionar esta cera? Mira, aquí tú vas a ver, y si tú puedes percibir, wow, tú vas a ver que la cera aquí se está derritiendo, mira, se está derritiendo como una chocolatina y está cayendo. Cuando el sol calienta o hace su trabajo, manifiesta su amor, su bondad, la cera que representa a una persona se derrite. Y esa palabra es clave para nosotros en esta hora, porque el corazón del ser humano debe derretirse frente a la bondad y a la misericordia de Dios, debe derretirse, debe anonadarse, claro que sí. Pero por el contrario, la reacción del barro o de la arcilla frente a la misma acción del sol, aquí te pongo el sol, ¿verdad? Que representa a Cristo Jesús. El Dios está ahí actuando, enviando su bondad, su misericordia. Y entonces estos rayos del sol se traducen aquí en este mechera que tengo para ilustrarlo. Y mira, esta arcilla pues está blanda, pero en la medida que yo le pongo aquí el fuego, tú vas a notar que esta arcilla o barro cambia su contextura, cambia su color, y también está maleable en este momento, pero en la medida que el calor, que los rayos del sol le están dando, se cambia de color y se pone duro, mire, se pone dura. Significa que la reacción de algunas personas frente al amor y a la misericordia de Dios es diferente. Algunos se endurecen como el barro, como la arcilla, se ponen duros como una piedra, fríos también. Esa es la reacción. Pero otras personas que están representadas en la cera, simplemente, como ya vistes tú, se derriten, se enternecen frente a ese tremendo amor y a esa tremenda misericordia del Señor. ¿Cuál será tu reacción, mi querido? ¿Qué harás tú frente a la misericordia de Dios? Así mismo ocurre. Unos se enternecen, se derriten, se vuelven a Dios, y otros se endurecen. Dios no endureció el corazón de Faraón, simplemente por su propia naturaleza endureció su corazón, porque Dios no se complace, escúchame bien, Dios no se complace en el sufrimiento y la muerte de ninguno de los impíos, sino que desea, por el contrario, que todos se arrepientan y lleguen a ser salvos. Eso lo dice la palabra del Señor. Dios ama a los seres humanos y a todos los quiere salvar, pero frente a su gracia, frente a su misericordia constante, porque déjame decirte algo, muchas personas hoy se preguntan, bueno, ¿y dónde está Dios en esta pandemia? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Dónde está Dios? Déjame decirte que Dios está obrando en muchas mentes, en muchos corazones, extendiendo su gracia, su misericordia, dando alimento, cuidando, protegiendo. Dios está haciendo su trabajo, pero frente a ese trabajo que Dios está haciendo, las reacciones de las personas es totalmente diferentes. Unos se endurecen y se apartan de Dios, se ponen fríos como una piedra, y otros simplemente se derriten, se enternecen, y aquellos que se enternecen pues buscan a Dios, buscan su misericordia, se entregan a Él, lo invocan, lo aman, lo siguen, pero otros simplemente reniegan. Yo espero que tú, mi querido amigo y mi querida amiga, apreciado hermano, puedas ser de aquellas personas que están representados en la cera, porque se derriten frente al amor de Dios y simplemente avanzan confiando de todo corazón en ese Dios extraordinario que murió en la cruz del Calvario para salvarte y que muy pronto vendrá a llevarte, porque Dios no se goza en el sufrimiento del ser humano. Por el contrario, quiere librarlo del sufrimiento, del dolor y del sacrificio. Pero
a cambio de que tú confíes en Él y le entregues tu vida. Para mí fue un honor, un verdadero privilegio ilustrar una vez más la palabra del Señor para que quede claro en tu mente y en tu corazón. Deseo que puedas enternecer tu corazón, que tu corazón se derrita frente a ese amor de Dios y que cuando ese Dios retorne a esta tierra, tú con tu corazón allí achicharradito, anonadado, puedas decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Fue todo por hoy. Te espero en el próximo video, donde compartiré contigo una ilustración más poderosa.